Yo batallaba mucho con espíritus de muerte, de suicidio, de depresión, de ansiedad. Los predicadores siempre, casi siempre, todos los predicadores me colocaban la mano a mí y dicen que yo me revolcaba, gritaba, que yo, mejor dicho, un proceso de liberación. Exactamente, Dios comenzó a libertarme. Ese pastor me invita, me dice, no, mira, te tengo una agenda de 30 días, estaba soltero, y me dejaron tirado en el aeropuerto de Ecuador, llorando como un niño. Siempre mi lucha, la más fuerte para mí, siempre ha sido el desánimo. Lo primero que se me viene a la cabeza o se me venía a la cabeza, como que ganas de quitarme la vida. Sí, siempre que pasaba algo me voy a quitar la vida, siempre. Y aún siendo cristiano. Dios les bendiga. Bienvenidos a tu programa Camino de Santidad en un nuevo formato. Ahora estamos en podcast, donde buscamos edificar el cuerpo de Cristo a través de enseñanzas impartidas por hombres y mujeres de Dios que nos han traído bendición a casa y queremos compartirlo junto con ustedes. Este y los siguientes podcasts estarán disponibles en la página de Facebook en Corona de Gloria Poder Restaurador, donde puedes volverlos a ver y compartirlo con tus amigos y así expandir el reino junto con nosotros. Y bueno, qué manera de empezar esta nueva temporada que con un varón de Dios que ha bendecido nuestra casa y que ha sido de gran fortaleza al pueblo de Cristo cada vez que nos ha visitado. Y no hablo solamente de nuestra ciudad, de cada país donde el Señor lo ha llevado, ha sido de gran bendición y de gran edificación para el pueblo. Desde Barranquilla, Colombia, tenemos con nosotros al profeta y evangelista Leonel Ayos. Hermano. Amén. Bienvenido. Amén. Gracias, Silvia. Que el Señor te bendiga de una manera muy especial. Y a todos los que van a estar conectados en esta hermosa audiencia por estas redes sociales, a través de este podcast. De verdad que Dios les bendiga de una manera muy especial y que la gracia del Señor esté sobre sus vidas. Amén. Me siento honrado, me siento contento de estar aquí en esta hermosa ciudad de Culiacán para extender el mensaje del reino. Amén. Gracias por la honra, gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta transmisión. Amén. Yo sé que el Señor va a hablarnos en esta noche, yo sé que el Señor va a bendecir la vida de todos aquellos que escuchen este mensaje. Pero primeramente, antes de para entrar en materia, ¿quién es Leonel Ayos? Amén. Bueno, Leonel Ayos es un joven de 29 años, casado, apasionado por la obra del Señor, por la predicación de la palabra. Es un joven entregado a los caminos de Dios y que está dispuesto a seguir sirviéndole a Dios en los campos que Dios permita y Dios nos llame. Así que es un joven muy alegre, extrovertido, una persona muy flexible, tranquila. Soy una persona que me encanta servirle a Dios en cualquier campo. Muy en lo que surja, amén, siempre. Amén, siempre. Amén. Sea lo que me pongan a hacer, ahí estaremos para servir a Dios. Muy versátil. ¿No? Y damos gloria al Señor porque de verdad viene de tierras lejanas, estamos hablando de Colombia, y cómo el Señor en su gracia y en su favor nos ha bendecido con su visita a este lugar. Ya creo que es la tercera ocasión. Es la segunda vez que vengo a la ciudad de Culiacán. Amén. ¿Y de qué ciudad es usted? De Barranquilla, pero de algún lugar en especial. Exacto, soy de la ciudad de Barranquilla, de una colonia, como dicen aquí en México. Uh-huh. Allá le llamamos barrios. Villa San Pedro 3 se llama la colonia. Es una colonia que fue en su época, en su tiempo, muy marcada por la violencia, marcada por los hurtos, por la droga, por la delincuencia. Y soy de allí. Hoy en día la colonia ha crecido, la gente ha tenido un poco más de cultura, el evangelio se ha posicionado, hay muchas iglesias allí y digamos que soy
una de las primicias de Dios, De eso. de grandes predicadores que hay en mi colonia. Ya ves. Soy exactamente de allí, de la ciudad de Barranquilla, colonia Villa San Pedro 3. Gloria a Dios. Y pues cuéntanos cómo fue que tienes este encuentro con el Señor. Lo vemos que es un varón joven, entonces podemos entender que su encuentro con el Espíritu Santo fue en una edad muy temprana. Okay. Mi encuentro, el primer encuentro que tuve con el Espíritu Santo fue más o menos cuando tenía 16 años. Ya había salido del colegio, allá se llama la secundaria, Ujú. está hasta el 11 grado o 11 de bachillerato, como lo llamamos normalmente, y ya había salido, digamos que ya iba a la iglesia, ya asistía a la iglesia, ya me llamaba la atención las cosas de Dios, pero no había tenido esa firmeza Amén. de tomar la decisión o la determinación de convertirme al Señor. Amén. Teniendo 16 años, me gustaba mucho el fútbol, lo practicaba y el Señor venía llamándome a través de pastores, profetas. El anhelo de mi mamá era que le sirviera a Dios. Creo que todas las madres que nos están viendo anhelan que su familia decida por Dios. Amén. Pero yo siempre le daba como que la espalda a todas esas cosas, a todos esos llamados. Y me pasó la triste historia, la historia del futbolista frustrado que se lesionó La la rodilla. que se lesionó la rodilla. Sí, sí, realmente fue algo muy duro para mí porque me proyectaba, despertaba temprano a entrenar, me quedaba después de los Era algo que entrenamientos. le apasionaba. Y cuando me ocurre eso, yo entiendo era que Dios me estaba llamando y que Dios me quería en su equipo. Creo que el mejor Amén. equipo es Gloria. el equipo del Señor. Amén, Amén. amén. Entonces es cuando usted decide entregar su vida a Cristo, no nada más asistir a una congregación, sino ya ser parte del cuerpo de Cristo y empezar a fungir como un siervo de Dios. Sí, en ese proceso de la lección de la rodilla izquierda, en ese proceso de quietud, donde ya no me tenía que despertar tan temprano porque no podía entrenar, en ese tiempo de quietud donde ya no hacía las actividades para pasar el tiempo, Ujú. pude ir muchas veces a la iglesia y entendí cómo el Señor me llamó de una manera directa. Amén. Lo más impresionante del caso es que cuando el Señor me llama, casi siempre, aunque sea muy difícil para muchos de creer, casi siempre el Señor me hablaba los sábados. Okay. Y uno se preguntará y dice, pero ¿por qué los sábados si Dios te puede hablar lunes, martes, miércoles? ¿Y por qué Dios tiene que esperar el sábado? Porque el sábado para mí era un día de fiesta. Era un día donde yo podía asistir de pronto, allá le llaman unos pick-up. Aquí los picos son como unas camionetas, Sí. pero allá los picos son, ahora sí que sonidos grandes, Okay. donde ponen mucha música cultural del país y allí la gente baila, toma. O sea, cada vez que yo iba hacia los picos, nunca se me olvida que yendo de camino, con la rodilla un poco leccionada, el Señor me hablaba y me decía, tú no eres de allá, tú eres de la iglesia, vete a la iglesia. Cuando llegaba a la iglesia, dice la gente, si ustedes me lo preguntan, yo no lo recuerdo, yo batallaba mucho con espíritus de muerte, de suicidio, de depresión, de ansiedad. Pero dice la gente que cuando estaba allí yo levantaba mis manos, los predicadores siempre, casi siempre, todos los predicadores me colocaban la mano a mí y dicen que yo me revolcaba, gritaba, que yo, mejor En un dicho, proceso de liberación. exactamente, Dios comenzó a libertarme y me fui enamorando de las cosas de Dios. Amén. Es impresionante los factores que usa el Señor para llamar nuestra atención. Muchas veces nos habla por medio de un familiar de que mira, es hora de que tú te acerques, Dios te está llamando
a través de pastores y todo, pero cómo el Señor usa métodos que a veces nos parecen sorpresivos, porque es la forma en que el Señor tiene para llamar nuestra atención. Y son los misterios que tiene Dios que al final del día nos enamoran de su presencia. Y a lo que me lleva esto es a preguntarle, ¿cómo fue que llegó el llamado? ¿Cómo fue que entendió el llamado a la predicación de la palabra? Bueno, lo primero que yo quiero decirles a todos los que nos están escuchando es que su hermano Leonel Ayos, cuando comenzó a enamorarse de las cosas de Dios, del servicio a Dios, realmente no me enamoré de la predicación de la palabra, sino que me llamó mucho más el interés lo que eran los instrumentos. La alabanza. Me llamaba la atención la alabanza, me llamaba la atención la batería, todo lo que tiene que ver con percusión, las congas. Allá existe la caja vallenata en el país de Colombia. Y me llamaba la atención esa parte, sentía que era mi fuerte, porque estando de niño, por cultura, en mi ciudad, se celebra el carnaval de Barranquilla y desde niño te enseñan a tocar la gaita, la tambora, las maracas. Entonces yo me fui mucho más por la tambora. Y cuando tomo la decisión de servirle a Dios, entré al grupo de alabanza de la iglesia cristiana El Consolador. De hecho, quiero sacar un espacio para bendecir a la distancia a mi amiga, la pastora Plácida Pérez, la mujer que me ganó para Cristo. Amén. Allí me entregué en la iglesia y comencé a tocar las congas. Luego, ya con el tiempo, un poco la voz se me ha dañado, por decirlo así. Pero digamos que también entonaba y hacía algunas cositas y me colocaban a cantar. Y así empezó el hermano Leonel a servirle a Dios en la iglesia. En alabanza. Fue una experiencia muy linda. Hay una adoración que cada vez que la recuerdo me quebranta, porque fue la adoración que marcó mi vida cuando llegué al Señor. Es esa adoración que se llama El Deseado de Gadiel Espinosa. Cuando me dan la participación a mí de poder cantar una alabanza en la iglesia, yo canté El Deseado de Gadiel Espinosa. Y nunca se me olvida que no conocía mucha Biblia, no tenía tanta estructura en la palabra, de pronto no tenía una credencial de ministro, pero el Señor me usó de una manera muy, pero muy especial, muy poderosa. La iglesia se estremeció en el espíritu. ¿Y por qué digo esto? Porque es posible que haya gente que esté empezando en los caminos de Dios. Es posible que hayan personas que me estén escuchando a través de este podcast que sienten un llamado de parte de Dios, pero tienen miedo, no se han querido soltar, sienten que no tienen la confianza, sienten que no tienen la capacidad. Yo creo fielmente, y te digo esto por testimonio, que Dios está levantando una generación poderosa en sus manos. Amén. Dios solamente necesita humildad. Sí, hay que prepararse, sí, hay que estudiar, pero al paso, cada paso de fe que tú das, vas a ir viendo la gloria de Dios. Así que te motivo, tú que me estás escuchando, que si quieres servirle a Dios, lánzate. Tírate al agua y camina, porque el que te está llamando se llama Jesús. Así es. Amén. Amén. Y muchos pueden pensar que tal vez, pero es que yo quisiera, no sé, ir a las naciones como el profeta o como muchos hombres de Dios que el Señor lleva a muchos lugares y que son de gran bendición. Pero se te da la oportunidad de servir, no sé, tal vez ni siquiera en la alabanza, en el altar. Muchas veces, pues hay que ir a evangelizar o hay que ayudar con el aseo de la iglesia. Y lo puedes ver como, pero pues es algo muy pequeño, siento que yo tengo sueños mucho más. Pero es que tenemos que empezar a trabajar y es que las áreas en donde nosotros servimos al Señor son lo que nos pulen, entiendo yo, de las áreas que tenemos que limpiar, que tenemos que preparar para Dios. Si Dios quiere llevarte a las naciones, no te puede llevar lleno de orgullo o lleno de soberbia y hay que
muchas veces es preferible empezar en niveles que puedan pulir lo que hay dentro de tu corazón para que estés listo y para cuando el Señor te llame a cosas más grandes. Amén. De hecho, quiero dar una opinión bíblica. Nuestro mayor ejemplo siempre es Jesús. Amén. Siempre ha sido el Señor. Nuestro mayor ejemplo es su ministerio, su manera de cómo operó en el ministerio. Uh-huh. Hay una parte en la Biblia donde Jesús le está lavando los pies a sus discípulos. Pero hay una expresión que marca mi vida. Dice, y quitándose el manto, se colocó la toalla. Uh-huh. Dice, se quitó el manto. El manto habla de quién es Dios en ti. Habla del ministerio que tú portas, la unción que tú portas, la cobertura que tú portas. Pero Él viene y dice, no es tiempo de mostrar mi manto, es tiempo de agarrar la toalla. La toalla habla del servicio y del carácter que tú tienes formado por Dios para servirle. Cuando tú tienes un carácter formado por Dios, tú entiendes de que predicar en un escenario de multitudes no te va a hacer más que aquel que está limpiando una silla. Así es. Entonces, partiendo de esa idea, lo testifico, porque en cierta manera una vez me pasó, estaba en el estado de Oaxaca, en Juchitán, y estaba predicando en una plataforma inmensa. Habían casi 2,000 personas, estaban transmitiendo por televisión, clamor por Juchitán, bajaron todas las iglesias de la sierra. Terminando ese evento, al día siguiente yo tenía que ir a Colombia. Cuando llego a Colombia, llego donde mi pastora, a hacerle el reporte, a conversar con mi pastora, y la pastora me cita en la iglesia. Cuando la pastora me cita en la iglesia, la pastora me dice, mijo, agarra la escoba y agarra el trapero que vamos a barrer y vamos a trapear. El predicador que ayer estaba frente a 2,000 personas transmitiendo por televisión, al día siguiente estaba haciendo el aseo. Ahora, para serte más honesto, cuando la pastora me mandó a mí a hacer el aseo, yo dije, pero ¿y dónde están los hermanos? Yo vengo cansado, si yo soy el predicador, si yo soy el hombre de las naciones, de los aviones. Y ahí mismo el Espíritu Santo me habló. Ahí mismo el Señor ministró mi vida. Y el Señor me enseñó que no hay nada más grande en esta vida que Él. Así es. Y que a Él le pertenece la gloria. Y me recordó el pacto que un día yo le hice al Señor. Le dije, yo te serviré sin condiciones, sin reservas. Y esa manera también es la que debemos de entender hoy por hoy. Hoy la gente anhela escenarios, anhela estar en los flyers. Hay jóvenes que anhelan grandes plataformas, pero yo quiero decirte, Dios te puede llevar a eso. Amén. Pero nunca, por más alto que Dios te quiera llevar, tú quieras sobrepasar los límites de Dios. Yo pienso que tú debes de tener un poco más de humildad y reconocer de que el Dios que te puso en el escenario grande también se va a glorificar en el escenario pequeño. Así es. Así que quería compartirte eso porque no solamente son naciones, plataformas, sino que también hemos muerto a ese ego de querer ser grandes y de querer pertenecer al grupo selecto de los super predicadores. Pero es necesario que volvamos a esa esencia, que volvamos a humillarnos delante de Dios en todos los sentidos. A ponernos la toalla. Amén, a ponernos la toalla. Amén. Y a ver, algo que a mí me causa mucha curiosidad y yo creo que también a muchas personas que nos ven, es, nosotros vemos su trayectoria, vemos cómo el Señor lo usa a través de las redes sociales, podemos ver todo lo que nos comparte, pero tenemos la duda de que cómo puedes manejar un ministerio como la liberación
como la profecía siendo tan joven, siendo una persona, normalmente cuando nos imaginamos al profeta Eliseo, nos imaginamos a una persona ya mayor, cuando pensamos en Pedro hablándole a 3,000, 5,000 personas, nos imaginamos una persona ya de edad. Entonces, ¿cómo es ahora, en el siglo XXI, en el mundo de las redes sociales y en el mundo de los aplausos y los reflectores? ¿Cómo manejar el corazón que busca Dios, sirviéndolo en algo tan poderoso como es la profecía, oír la voz de Dios y en la liberación? Ok, bueno, primero quiero que resaltemos que no empecé predicando, empecé cantando las alabanzas. Luego, cuando comienzo a profundizar, a meterme en el Espíritu, a conectarme con Dios, se despertó un hambre, un desespero por su presencia. Y oramos y le pedimos a Dios que permanezca en nuestra vida, porque no estamos exceptos de pronto de pasar por procesos de desánimo. Claro. Pero se despertó un hambre. Nunca se me olvida que luego de las escuelas dominicales, allá empiezan a las 9, terminan a las 12, eso es como por rutina. Pero en esa época, hace 13 años, las escuelas dominicales podían durar hasta 7 horas, fácilmente en mi ciudad o en la iglesia donde me congregaba. Saliendo de allí, llegaba a mi casa, me encerraba a la puerta y quería más, quería seguir orando. Y allí se fue despertando ese don de revelación, ese ministerio profético. Allí se fue despertando el entender las visiones. Allí se fue despertando el querer conocer a profundidad la palabra. Allí se fue despertando algo que no sabía que yo tenía, que era el ser un predicador. No es fácil, no es fácil. Estamos en tiempos donde el enemigo te hace muchas propuestas. Así es. Y una de las propuestas que nos hace el enemigo es la fama, es querer manipular un escenario. Estamos viendo tiempos tan difíciles donde hasta el mismo pueblo muchas veces te hace profetizar, por decirlo y ser lo más directo, te hace profetizar de acuerdo a tu corazón, tu pensamiento, tu vanidad. Y el pueblo hoy en día se ha distorsionado un poco porque no han entendido que la mayor profecía es la palabra. Así es. O sea, es la profecía más segura. Y estamos viendo muchos profetas que solamente profetizan cosas terrenales cuando nuestro destino es el cielo. Así es. Entonces, ¿por qué te digo que es difícil para mí como joven? Porque uno como joven quiere explorar, quiere estar en la cúspide, quiere tener muchos seguidores, quiere tener muchas reproducciones. Y por causa de querer tener esas cosas, estamos perdiendo la esencia para pertenecer a ese grupo. ¿Cómo se maneja? Se maneja de una manera muy centrada, como te dije anteriormente, tratando de morir a ese ego de grandeza, porque el enemigo sabe que alguien que porta una palabra de Dios puede conquistar naciones, pueblos, ciudades. Pero más que conquistar naciones, pueblos y ciudades, Dios nos mandó a conquistarnos a nosotros mismos. Entonces, lo manejo de esa forma, muriendo a todo ese tema de la fama, muriendo al tema de la grandeza, de las multitudinarias ofrendas, de querer pertenecer a ese grupo selecto. Con esto no estoy diciendo que todo el mundo está distorsionado, ¿no? Yo creo que todavía hay una generación como el profeta Elías que profetiza la palabra del Señor. Tal cual, lo viene de Dios. Amén. Y eso es muy verídico porque así como hemos visto ministerios
despuntar. A veces cuando es encontrado en ellos el que no se trabajó en el ego, el que no se trabajó en la soberbia, así como los vimos despuntar, de pronto ya no se oyó nada de eso. Y los ministerios que han trascendido generaciones, que han llegado a permanecer en un ministerio tan fuerte como el que el Señor les entrega, es porque han mantenido esa humildad. Y yo creo que ese es uno de los pilares de este tipo de ministerios, que es al ojo público, que es a la vista. Recibes tanto buenos comentarios que tanto te pueden edificar como te pueden hacer caer. Claro. Y es eso de lo que están muy expuestos este tipo de ministerios. Y pues ahorita comentábamos al principio, usted ya tiene una familia, es un hombre casado, sí. En espera de la promesa, amén. Amén, amén. Lo felicitamos también de parte de la iglesia. Gracias. Por este embarazo que ya sabemos en el nombre de Jesús que viene un gran siervo, una sierva de Dios, amén. Pero entrando en esto, quiero preguntarle acerca de cómo es llevar un ministerio fuera de casa cuando queda familia en casa. ¿Cómo es que un jefe de familia tiene que salir a otra ciudad, a otro país y dejar familia en casa? ¿Con qué lidia con eso? ¿En qué se fortalece? ¿De qué se toma? Ok, bueno, realmente una mujer de Dios te impulsa. Una mujer de Dios te eleva, te hace crecer. Cuando Dios coloca una sierva de Dios en tu mano, esa mujer puede darte fortaleza en medio de tu debilidad. ¿Y por qué resalto lo de la mujer? Porque es muy difícil como predicador salir y dejar a tu esposa, por más de que tenga a su mamá a unas cuantas casas, por más de que tenga a su familia a unas cuantas calles. No es lo mismo, porque por esencia el hombre es protector, el hombre es proveedor, el hombre es guardián de su casa y no es fácil. Se maneja mucho el tema de los acuerdos, de las conversaciones. De hecho, no iba a venir en esta ocasión a este hermoso país de México. Como bien lo has dicho, muchas gracias por las felicitaciones, gracias. Mi esposa está embarazada. Antes de venir se le subió, se le bajó la presión. La llevamos al médico. El médico nos dijo que no era prudente traerla por el trote, por el esfuerzo, por el desgaste que hay de estar viajando de un lugar a otro. Entonces yo postergué la asignación. Iba a entrar el 1 de agosto, pero llegué el 19 de agosto. Sin embargo, en ese proceso, por eso te digo que quiero resaltar esto, en ese proceso, y porque una mujer de Dios te impulsa y no te detiene, porque yo le digo mi negra linda, yo le digo a ella mi negra linda, negra linda. Le dije, negra, ven acá, sentémonos, hablemos serio. Yo me voy a quedar. Yo había tomado la decisión de quedarme en mi casa, cuidándola, atendiéndola porque está embarazada. Claro. Y ella me dice, ¿cómo así que tú no vas? Yo le dije, claro, tengo que quedarme contigo porque estás delicada de salud, no soporta los olores. Me tocaba cocinarle, hacerle el aseo, todas esas cosas que la mujer siente en el embarazo. Y ella me dijo estas palabras, me dijo, no se me olvida, me dijo, Dios me guarde de ser la causa y el motivo de detener su obra. Así que usted, Leonel Ayos, usted llama a los pastores y confirme su asignación, que aquí vas a tener a tu esposa esperándote. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos jóvenes que tienen un llamado de Dios. Tienen una palabra profética que Dios les dio. Pero si tú no te conectas con la mujer correcta,
Otra mujer te dice, no, sí, quédate, porque es que tienes que quedarme, tienes que cuidarme, tienes que darme, y te detiene. Claro. La mujer de Dios te impulsa, la que Dios no te da te detiene. ¿Y qué sucede con esto? De que jóvenes que hoy en día tienen un llamado poderoso, reitero, tienen una palabra profética, pero han tomado decisiones que les ha costado el ministerio, por no decir la familia, les ha costado ese llamado porque tienen que responder por la decisión que han tomado. No es la misma visión, no están en No la están en la visión. misma visión, no están conectados en el espíritu, no hay un sacrificio personal. Entonces, no es fácil. Yo quisiera estar en mi país. Claro. Yo quisiera estar ahora mismo en mi ciudad. Quisiera estar durmiendo con mi esposa, cuidándole la barriguita, atendiéndola. Pero ella también ha entendido de que hemos sido llamados por Dios y de que hoy estamos aquí sirviéndole a Dios y que aunque no sea fácil, estamos tratando de agradarle a Él. Amén. No podemos detenernos, hay que seguir adelante. Amén. Esa es la importancia de ver con quién nosotros vamos a compartir una vida, porque no es nada más de que, ay, pues los años que me restan, sino el llamado que Dios tiene para mí. La persona tiene que caminar y van a caminar juntos en eso. Y muchas veces le va a tocar a la pareja impulsarte en tu debilidad, levantarte y a darte fuerza también del Señor. Y esto lo hablamos porque efectivamente usted tiene que salir en su llamado de su país. Pero ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue que no es que, ay, yo predico en esta iglesia y en esta iglesia? No, es salir de Colombia. No solamente de la iglesia El Consolador, sino de Colombia entera. Sí. Estando en ese deseo por predicar, fui por primera vez al país de Ecuador. Fue el primer país que visité. El primer país. Sí. Ya predicaba en la ciudad, ya era alguien que me conocía, ya tenía de pronto un reconocimiento en la ciudad, no tan grande, pero tampoco muy pequeño. Sí, las personas sabían quién era yo. Sí, ya tú vas por la calle, hermano Leonel, y uno como que, bendición, hermano. Pero no sabiendo quién es, o sea, ya era alguien público, ya me distinguían. Voy al país de Ecuador, voy a reservarme nombres por prudencia, por ética. Ese pastor me invita, me dice, no, mira, te tengo una agenda de 30 días, estaba soltero, tenía 21 años. Te tengo una agenda de 30 días, ven, mira, esta es la agenda. Ok, vamos a orarle a Dios. Pero cuando tú estás empezando, hay muchas emociones que se mezclan y muchas veces tendemos a confundir la voz de Dios con la emoción que estamos sintiendo. Un viaje a otro país, tú vas a conocer, te sientes alegre, te vas a montar por primera vez en un avión. Entonces como que sí, yo quiero, no, sí, Dios me habló. Yo decía, Dios me habló, Dios me dijo, y el Señor me abrió la puerta. Para resumirles la historia, cuando llegué a Guayaquil, en Ecuador, le escribo al pastor, lo estoy esperando aquí en la terminal, en el aeropuerto. Le llegan los mensajes, digo, pastor, lo llamo otra vez con el número, pedí un número para llamar, no me contestó. Y me dejaron tirado en el aeropuerto de Ecuador, llorando como un niño. Y yo decía, Dios mío, tú no me llamaste, Dios mío, tú no me dijiste, tú me dijiste que me trajiste a este lugar, ¿para qué? Para pasar este proceso, para quedarme aquí tirado con hambre en el piso, en un aeropuerto, sin saber qué va a pasar. Guayaquil es una de las ciudades más peligrosas de Ecuador, muy grande, inmensa. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Este pastor me dejó tirado, no me hizo la agenda.
Y eso fue una experiencia bastante fuerte a que quiero llegar. Que de repente yo llamé a un pastor, que Dios bendiga al pastor Omar Pau, en la ciudad de Cartagena, de la iglesia Nueva Jerusalén. Olaya, creo que es. Cuando estoy allá, yo le llamo al apóstol, le digo, apóstol, me pasó esto y esto. Listo, Leonel, dame 3 minutos. Esos 3 minutos se convirtieron eternos. El pastor se demoró prácticamente como hora y media, yo tirado ahí llorando como un niño. Y el pastor Omar Pau cuando me escribe me dice, mira, ya van a ir por ti, dame la ubicación, paz. Me pasó el número de la pastora Patsy Luque. La pastora Patsy Luque me recibió y la pastora Patsy Luque me dice, bueno, mijo, no hay agenda, pero te vas a quedar conmigo. Y allí empezó todo. Okay. La pastora me recibe y me dice, Leo, solamente hay 2 predicaciones. Cuando voy allá y predico, la gloria sea para Dios, yo decía, predico y me voy, siéndoles muy honesto, porque no me gusta de pronto decir algo que no vivo, ni tampoco ser alguien que no soy. En ese momento yo estaba pensando era en cuánto me iban a dar de ofrenda para agarrar un bus. Yo dejé todo listo donde estaba hospedado. Dije, voy a dejar la maleta lista, me dan una ofrenda y con $22 yo llego a la frontera, porque llego. Y si llego a la frontera, allá en Colombia es otra cantar, porque yo puedo llamar a mi familia, me pueden hacer un video, darle un avión. Yo tenía todo calculado. Sí. Pero los planes del hombre son muy diferentes a los planes de Dios. Llegué, prediqué en esa iglesia. Primer día, Dios se glorificó. Segundo día, se llenó la iglesia, habían pastores invitados. Pero en una de esas ministraciones que son como especiales, que te marcan la vida, había una pastora que se llama la pastora Norma, su esposo el pastor Ángel, iglesia Casa del Alfarero en el Guasmo Central, colonia de Guayaquil Sur. Estando allá, Dios me usó para su gloria. Y yo les doy una palabra profética, una palabra de ciencia, Dios comienza a usarme allí. De repente, no se me acercó ningún pastor. No se me acercó nadie, yo esperanzado, diciendo, bueno, me quedo si me piden el contacto y predico y así. Me dieron de ofrenda $18, me faltaban $2. Yo decía, $2 más y me voy. Y me daba pena pedirle a la pastora Patsy. ¿Por qué te digo que todo aquí empezó? A nivel internacional. Claro. Porque estando allí, esa experiencia desagradable, cualquier ministro que ha quedado tirado en un aeropuerto les podrá decir a ustedes lo difícil que es estar en un país sin un contacto, sin dinero, con hambre, durmiendo en el piso, sin agenda. Esa pastora, la pastora Norma y el pastor Ángel, cuando yo llego a la casa de la pastora Patsy, pasó media hora, no se había acabado el día y la pastora Norma llama y dice, ¿quién fue el ministro? Pásamelo por favor. La pastora Patsy me pasa el teléfono y me dice, la pastora Norma, mijo, quiero saber cómo está tu agenda. Nosotros somos pastores de 18 congregaciones y queremos que le prediques a cada iglesia por lo menos 1 o 2 días. Cuando ella me dice así, yo me quedo impactado y bueno, la historia se cuenta sola. Amén. Le dimos, predicamos, hicimos muchas relaciones en el país de Ecuador. He ido a Ecuador como 6 veces después de eso. Y al principio es difícil, al principio pasan estas cosas que te desaniman, quieres renunciar, no ves el fruto, sientes que no es lo tuyo, sientes que no tienes la gracia,
sientes que Dios no te va a usar, sientes que Dios te va a cerrar las puertas, sientes que hay otros que son mejores que tú porque entras hasta en la etapa de compararte con otros. Tú dices, no, yo mejor me voy a dedicar a estudiar, a trabajar, quiero estar en una oficina porque esto no lo soporto. Pero de allí Dios comenzó a formarme y a tener amor por su servicio, a pasar a lugares oscuros, tenebrosos, porque yo tenía la super idea de que el predicador siempre estaba bien, pero la realidad es otra. La realidad siempre es otra porque hay procesos que se viven. No fue fácil al principio, pero allí para mí inició todo, a pesar de que ya era predicador. Esa enseñanza que viví me marcó la vida porque pude entender que cuando Dios te llama, aunque la tormenta se coloque oscura, Él siempre abrirá una puerta de bendición para ti. Y allí se despegó el ministerio. ¡Buf! Y allí empezaron a salir. Hice relaciones con pastores de Venezuela. Fui a Venezuela, volví a Ecuador, Venezuela, Ecuador. Luego de Ecuador pasé al país de Panamá. Luego del país de Panamá pasé a Argentina. Luego de Argentina pasé a Perú. Luego de Perú pasé otra vez a Ecuador. Luego en mi país comencé a predicar por todas las ciudades. Bueno, me faltan 16 ciudades, mi país tiene 32. Y ahí fuimos sirviéndole a Dios. Con esto no estoy diciendo que yo soy el súper predicador, porque pienso yo que soy el menor de todos. En mi ciudad hay gente que porta una gloria poderosa, predicadores con más extensión ministerial, que Dios les ha abierto las puertas que para mí son muy, muy grandes en el espíritu y son ejemplos. Y bueno, Dios me trajo a México, pasé a República Dominicana y así hemos venido a México y hasta la 8ª vez que vengo a México. Y aquí estamos, aquí estamos. Es muy hermoso cuando menciona esto acerca de que nosotros como ministros, como hijos de Dios que servimos al Señor en un ministerio, podemos tener a algunas personas como referentes, de decir, es que mira cómo Dios usa a ese hombre que yo quisiera predicar como él. Y hay una línea muy delgada, creo yo, entre la admiración y algo que se pueda convertir en otra cosa. Cuando empezamos a poner en un pedestal a una persona que no es más que un vaso más en las manos del Señor. Y esto podría ser algo que puede llegar a hacernos tambalear en el camino del ministerio, en el recorrido ministerial. Pero ¿con qué otras cosas ha tenido usted que enfrentar? ¿Con qué más lucha Leonel Ayos? ¿Con qué más ha tenido que enfrentar esas pruebas? Siempre mi lucha, la más fuerte para mí, siempre ha sido el desánimo. Desde muy niño fui marcado, mi adolescencia fue muy difícil. Y aún estando en los caminos de Dios, siempre que me pasaba un proceso o una dificultad o algo desagradable, lo primero que se me viene a la cabeza o se me venía a la cabeza, creo que ya estoy en otra etapa, perdón, de madurez, pero siempre fue como que ganas de quitarme la vida. Sí, siempre que pasaba algo me voy a quitar la vida, siempre. Elías. Y aún siendo cristiano. Entonces, a veces uno no expresa eso porque el sistema religioso nos ha hecho creer que estar pasando por situaciones donde tú te quieres quitar la vida es que tú estás endemoniado. Así es. Entonces, yo quiero decirle a alguien que me está escuchando en este podcast que si usted está pasando por momentos de depresión, de ansiedad, si usted está a punto de quitarse la vida, lo primero que quiero decirte es que no lo hagas. Y número 2, quiero decirte que acércate a una persona que tenga el Espíritu de Dios y que pueda entender que tú necesitas ahora mismo una oración de fortaleza, una oración donde te consuelen y también donde te den una palabra correcta para salir de esa situación que no es tan agradable. Luché mucho con eso, muchísimo. Cuando mi mamá falleció, pasé un proceso difícil donde
tenía una relación donde luego de terminar esa relación se murió mi mamá, entonces como que me sentí solo, desamparado. Yo dije, yo definitivamente no sirvo para esto. Pero esa ha sido la carga, la lucha más difícil. Creo que lo económico, yo siempre he dicho que eso va y viene y que no dependemos de un billete o una moneda, yo dependo de Dios. Por eso para algunos quizás es el tema económico, pero yo siempre le he dicho, mientras yo esté aquí y Dios me dé fuerza, yo le voy a servir. Él se encargará del tema económico. Pero mi lucha más grande ha sido con mis pensamientos, sí, claro, y con esos deseos de querer morir cuando viene y pasa algo bastante fuerte. Sin embargo, lo digo porque siento que ya estoy en otra etapa. Es otro pensamiento, otra madurez, otro momento, claro, que estoy disfrutando en Dios. Y creo que Dios me ha dado ese detalle de ser padre o de poder ser padre en unos cuantos meses. Creo que todo te cambia, creo que la perspectiva. Sí, todo aquí, como si te sacaran todo y te pusieran algo nuevo. Claro. Eso solamente lo van a entender los que van a ser padres. Amén. Así que es eso. Amén. Pero Dios me ha sostenido. Sí, Dios me ha sostenido. Sí, lo podemos ver con el respaldo, con la autoridad con la que de nuevo que el Espíritu Santo habla a través de sus labios y es hermoso ver cómo el Señor, a pesar de tanto proceso, tanto desierto que han provocado todo este recorrido, yo entiendo que ha sido la mano del Señor que lo ha sostenido. Amén. Hasta el día de hoy. Y pues bueno, creo que en algo que coincide en varios de los evangelistas que hemos conocido que se mueven en diferentes lugares es que el tema de la pandemia fue un referente en sus ministerios porque fue un stop para todo y claro, que las iglesias cierran. Y ¿cómo vivió usted ese proceso? Bueno, yo no viví ese stop. No. Siéndote honesto, predicamos todos los días de la pandemia, tanto virtual como presencial. Dios bendiga al grupo Pan de Vida, al profeta Juan David Cova, al pastor Steve, a Kevin Hill. Agarrábamos un parlante, una bocina, y decíamos, muchachos, si vamos a morir con los guantes puestos. Respeto, honro, tampoco quiero que me vean como rebelde, respeto a las personas que se quedaron dentro de sus casas cuidándose. Creo que fue una buena decisión, pero también que respeten la mía. Si hay otra pandemia, yo seguiré predicando. No sé qué pasará conmigo, pero seguiré predicando. Vimos un respaldo tan poderoso. Mientras que los grandes predicadores estaban detenidos, había un grupito aquí de gedeones predicando en los barrios vulnerables, llevando comida, con tapaboca, con distanciamiento, pero salíamos a la calle a predicar. Cuando decían que había toque de queda o que no se podía salir hasta cierta hora, nada, nosotros estábamos yendo a los arroyos, nosotros estábamos repartiendo tratados. De hecho, yo era el que menos estaba haciendo, porque el profeta Juan David, el pastor Steve, Kevin, como que estaban más entregados porque ellos vivían en un sector mucho más vulnerable que el de donde yo vivo. Entonces, para ir allá yo tenía que agarrar caminos como que, por aquí no va a haber policía o cosas así. Entonces, cuando llegaba allá al sector de ellos, ahí sí, listo muchachos, el parlante y predicando con fuego, vimos muchas sanidades, muchas liberaciones. Yo creo que ahí se desarrolló con mucho más poder el don de liberación. Ahí se desarrolló con mucho más poder la predicación de la palabra. Ahí se desarrolló con mucha más revelación la palabra de Dios en nuestras vidas. Vimos milagros, señales, donde íbamos,
Dios nos daba para comer, siempre llevábamos a la pastora donde nos congregábamos. Dios no nos dejó. Muchos pastores se nos levantaron porque nosotros predicábamos en la calle y hacíamos la transmisión que nos viera que estábamos en la calle. Aquí no hay nada que ocultar. Sí, y pastores nos decían, rebeldes, por la transmisión, rebeldes, váyanse para su casa, que después están reprendiendo al enemigo. Y nosotros teníamos un dicho, o sea, si Cristo murió siendo azotado, nosotros vamos a morir con los guantes puestos, si nos toca morir, morimos. Luego de esa pandemia, la gloria sea para Dios. Dios honra a los que le honran. Amén. Con esto no estoy diciendo que los que se quedaron dentro no lo honren. Amén. Hay diferentes maneras de honrar a Dios. Digamos que nosotros tomamos esa. Juan David, el pastor Steve, Kevin y el hermano Leonel, de lunes a lunes, predicando en cada iglesia, predicando en cada campaña. De lunes a lunes, los domingos predicábamos 4 veces. Y los predicadores nos decían, pero ¿cómo hacen ustedes? Cuéntenme. ¿Qué contactos tienen? Sí, ¿cuáles son sus conexiones acá? Y yo, simplemente estamos sirviéndole a Dios. Decidimos servirle a Dios. Como no nos detuvimos, creo que crecimos un poco más y eso la gente lo vio el respaldo. Y le damos gracias a Dios de que así pudo crecer el ministerio en la ciudad donde vivimos. ¿No? Y qué glorioso, porque la misma palabra lo dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. No cualquiera se podía parar en una plaza pública cuando estábamos en toque de queda, como decía, de que nadie salga de casa, todos resguárdense, pero hubo un grupo de siervos de Dios que decidieron creerle y saber que era una pandemia, no iba a detener la obra poderosa de Dios. Y ya para ir aterrizando esto, ¿existe algún lema, alguna frase, algún pasaje bíblico que lo haya marcado y que lo haya acompañado en todo este trayecto? O algo que venga a su mente que diga, esta es la frase que yo siempre atesoro en el corazón. Sí, siempre la frase sirviendo con amor y por amor. Creo que las generaciones de hoy en día se han acostumbrado a servir a Dios por interés. De hecho, quería leer un pasaje, lo voy a leer brevemente, rápido. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, dice que Él se va, despide a la multitud y Él comienza a caminar sobre las aguas. Y luego al día siguiente la gente estaba buscando a Jesús. Pero en el verso 25 del libro de Juan, capítulo 6, dice la Biblia, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, la expresión más resaltante para un ministro que estudiaba la palabra era que le dijeran Rabí. O sea, llegaron con elocuencia delante de Jesús. Este hombre, Rabí, no le dijeron Jesús ni Señor, sino Rabí. ¿Cuándo llegaste acá? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, perdón, Señor, danos siempre este pan. Cuando ellos le dicen, danos siempre este pan, están hablando de un pan físico para quitarse el hambre física. Danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Por qué leí este pasaje, estos versículos? Porque muestra la condición de la generación de hoy. Una generación que está buscando a Dios por un interés. Aún desde que alguien cruza por la puerta, él llega con expectativas de recibir, mas no de dar. Casi siempre nosotros vamos a la congregación con expectativas de recibir, de que me hable el predicador, necesito que Dios transforme a mis hijos, necesito que Dios transforme a mi esposa, necesito que Dios transforme a mis seres queridos, necesito que Dios haga un milagro, necesito. La generación de hoy está más interesada en el pan físico que en el pan del cielo. Algunos están interesados por comodidades, líderes, ministros, que están interesados por figurar. Entonces, ¿por qué me marca ese lema, esa expresión, sirviendo a Dios por amor y con amor? Porque cuando tú le sirves a Dios por amor, a ti no te interesa si Dios te da o no te da. A ti lo único que te marca es querer servirle porque le amas, sin esperar nada a cambio, sin ninguna condición, sin esperar una ofrenda, sin esperar que me van a hospedar en el mejor hotel, sin esperar que me van a llevar al mejor restaurante. Tú no vas enfocado en eso, sino que tú vas enfocado en cumplir una asignación por amor. Cuando tú amas, tú no mides si la persona se lo merece o no. Cuando tú amas y ya, o sea, tú lo entregas todo, sin esperar nada a cambio. Siendo que el amor es una carretera de doble vía. Claro. Pues eso es, yo te doy, pero también quiero recibir. Pero en la viña del Señor es más fructífero servir a Dios sin esperar nada a cambio que colocando nuestra mirada en las cosas que se ven, que sirviendo por un beneficio, que sirviendo por un reconocimiento, que sirviendo porque quiero llegar a montarme en aviones, como montarme en camiones, en buses. Esa es la frase, servir por amor, sin ningún interés. Y hacerlo con amor. No con quejas, no con reproches, no con excusas. Siempre servirle a Dios por amor y con amor. Esa es la frase que a mí me ha marcado en lo personal. No quiero ser como esos que buscaban a Jesús por la multiplicación de los panes y los peces. Quiero buscar a Jesús porque tengo hambre de Él. Porque quiero el pan que da vida al mundo, no el pan que perece. Entonces, creo que para aterrizar un poco esta generación, creo que debemos volver a la esencia del Evangelio, donde no importaba el escenario, donde no importaba si había que subir a una montaña. Hace días le dije a un ministro, le dije, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y él me preguntó, Leo, dime, cuéntame, ¿dónde andas? Y yo le dije, no, estoy por acá, por la Sierra de Córdoba.
me estoy conectando con Wi-Fi de ficha. Y me dice, Leo, ¿tú qué vas a hacer por allá si por allá no hay nada? Y yo le dije, para ti no hay nada. Para mí hay almas que hay que venir a predicarle la palabra porque Dios también los ama a ellos. Entonces, ya la generación quiere ciudades, edificios, no importando si hay que ir a la montaña, no importando si hay que ir a una cárcel, no importando si Dios te dice levántate en el camión y predica, no importando ningún escenario, y con autoridad lo puedo decir, sin importar ningún escenario, con la misma pasión que le predico a 2, es con la misma pasión que le predico a miles. No hay medida, porque en el amor no hay medida. Hay una entrega plena, hay una entrega al 100%. Entonces, no quiero convertirme en esa generación, no quiero que seas, escucha bien, no quiero que seas esa generación interesada por los beneficios del servicio a Dios, sino que seas esa generación que ama a Dios sobre todas las cosas y que vas donde Dios te envíe que tú vayas. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por cómo el Señor ha hablado en nuestras vidas en este programa, en esta primicia. Yo sé que el Señor y el Espíritu Santo van a sembrar en el corazón de todos aquellos que escuchen esta palabra un corazón ferviente por su presencia, unos corazones amantes de su gloria, que nos haga levantarnos como esos valientes que requieren nuestros tiempos. Y, profeta, ¿alguna palabra final para hacer el cierre? Sí, quiero decirles a todos que nunca dejen de servirle a Dios. Una vez Jesús en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 26, le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, o cualquiera que quiera ser mi discípulo, si no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, y aún su propia vida, no es digno de ser llamado mi discípulo. Y termino con esto, porque muchas veces creemos que Jesús dijo que deberíamos aborrecer a alguien, es agarrar de fastidio, no querer verlo, no. Pero la palabra aborrecer es la palabra griega miseo, y la palabra miseo significa amar menos. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo era, yo quiero que ustedes amen menos a sus padres, a sus madres, y que me pongan a mí de primero. Así que le invito a toda esta audiencia, a toda esta generación, que pongan a Dios de primero, que les sirvan a Dios por amor, y Dios se glorificará en todas las áreas de tu vida de una manera especial. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias a todos por este hermoso espacio. Gracias por los que se quedaron conectados, porque sé que vienen tiempos poderosos para ustedes. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Amén. Bendecimos la vida del siervo, bendecimos la vida de todos aquellos que estuvieron conectados con nosotros y les invitamos a que sigan pendientes a nuestra página porque ahí estaremos subiendo más contenido como este. Vienen grandes hombres de Dios que al igual que el profeta traen palabra para tu vida, para tu corazón. La palabra del Señor siempre llega a tiempo y fuera de tiempo y yo sé que estos son los tiempos en los cuales el Espíritu Santo nos está hablando directamente a sus hijos. Yo le bendigo, le doy las gracias por quedarse con nosotros y les invito a que continúen con nosotros. Dios les bendiga grandemente. Amén.